ya todos los demás sí quieren elecciones. ¿Por qué UPP no quiere elecciones? Porque UPP quiere que su candidato sea Antauro Humala y Antauro Humala está preso. En teoría, ayer estábamos revisando las fechas, yo decía que Antauro puede salir el próximo año. ¿Por qué decía eso? A ver, su condena es de 19 años. Él asalta en la comisaría de Andahuaylas el 31 de diciembre del año 2004. ¿Ok? Y lo capturan, me parece que el 2 de enero. Entonces, 19 años después, es el 31 de diciembre del 2023. ¿Ok? Pero para rebelión, para el delito de rebelión, hay algunos beneficios penitenciarios. Hay una remisión de la pena por trabajo o por educación de 5 por 1. Por eso es que Antauro Humala se ha dedicado a producir libros en la cárcel para acreditar que trabaja y obtener en un 5 por 1, ¿no es cierto?, su remisión de la pena. Digamos que logre remitir la pena, o sea, reducir su pena un año. Saldría 31 de diciembre del 2022. Pero creo que están calculando que la puede remitir año y medio o 2 años. Y ahí sí estamos hablando del 31 de diciembre del 2021. O un poquito más. Si es 5 por 1, ¿no es cierto? Y ha estado 15 años preso, ya tiene 3 años de descuento, si es que nunca, ¿no es cierto?, hubiera dejado de trabajar. Ese es el problema. Están presentando habeas corpus todo el tiempo, el Tribunal Constitucional llega hasta arriba y le dice que no, que está bien juzgado, etcétera, pero el problema es que ya van a comenzar a hacer la contabilidad para ver si puede reducir pena por trabajo. La pena vence, reitero, si no es el 1 de enero del 2024, es el 31 de diciembre del 2023. Ahí vence su pena. Y ¿es Antauro Humala un sujeto tan popular como para poder arrastrar con el voto nacional? No, en ninguna encuesta está en menos de 0.0 algo por ciento. Pero, por razones de la matemática electoral, en este momento tiene 13 sujetos metidos en el Congreso que son sus partidarios, directos o indirectos, de UPP o suyos propios. Y el señor Vega Antonio considera que este es un buen vehículo para llegar al poder. Y manipula, junto con Podemos, de Luna Gálvez y otras personas a las cuales tampoco les convienen las elecciones, porque Urresti, que es su candidato, está enfrentando un proceso penal, por asesinato además, y sabe que han quedado muy quemados en este Congreso, quieren postergar elecciones, quieren quedarse todo lo que puedan. Y la izquierda, que es absolutamente irresponsable en estas cosas, ¿no? Como yo les decía ayer, quieren presentar su propia moción porque evidentemente no quieren vacar al presidente, pero quieren hacer parecer que sí quieren vacarlo porque Antauro les gana el escenario radical. Entonces, ¿cómo les va a ganar a Antauro el escenario radical opositor? Tiene que ser ellos, por definición. Entonces, ahí los tenemos en ese juego político. ¿Va a haber vacancia? Lo dudo. Ahora, como